¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en uno de los periodos más movidos y fundacionales de nuestra historia, los primerísimos años de la República del Perú, entre 1822 y 1823. Uf, una época de pura esperanza, sí, pero también de golpes de Estado y, escuchen esto, hasta 2 presidentes al mismo tiempo. Así que, arrancamos. A ver, para no perdernos en este laberinto, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vemos cómo nace el Congreso, luego por qué su primer intento de gobierno falló. De ahí saltamos al primer presidente, el caos que desató y al final, lo más importante, los datos que sí o sí hay que recordar. ¡Vamos! Bien, todo arranca el 20 de septiembre de 1822. San Martín ya se fue del Perú y se instala el primer Congreso Constituyente. Ojo, este es el verdadero punto de partida de la República. Es el momento cero, cuando los peruanos, por primera vez, tomen las riendas para diseñar su propio país. Y no estamos hablando de cualquiera, ¿eh? Era la crema innata intelectual de la época. Con Luna Pizarro a la cabeza, pero sobre todo, hay un nombre que tienen que grabarse. José Faustino Sánchez Carrión, el famoso Solitario de Sayán. Él era el defensor a muerte de la idea republicana. Su misión era literalmente crear una nación de la nada. El Congreso tenía básicamente 2 trabajos gigantescos. El primero lo resolvieron al toque. ¿Monarquía o república? ¡República, por supuesto! Se impuso la idea con fuerza. Acá en el Perú no queríamos reyes. Pero la segunda tarea, la de escribir una constitución, esa iba a ser mucho, mucho más complicada. A ver, el Congreso hace las leyes, ¿cierto? Pero se necesitaba un poder ejecutivo, alguien que gobierne en el día a día. Así que hicieron su primer experimento. Crearon la Junta Gubernativa. Piénsenlo como una especie de presidencia compartida entre 3 personas. La lógica parecía sencilla, ¿no? La Junta, con José de la Mara al frente, tenía una única misión: terminar la guerra y sacar a los realistas. Para eso, armaron la primera campaña a puertos intermedios. El problema es que el resultado fue un fracaso total, un desastre. Las tropas patriotas fueron destrozadas en Torata y Moquegua. Y claro, esta derrota no fue solo un mal día en el campo de batalla. No, fue la chispa que prendió la mecha política. Dejó clarísimo que el primer gobierno del Perú era débil, que no podía ni con su tarea más básica, ganar la guerra. Y aquí es donde pasa algo que va a marcar nuestra historia para siempre. El ejército, harto y furioso por la derrota, se amotina. Este evento, el Motín de Balconcillo, es el primer golpe de Estado de la historia del Perú, y es clave porque sienta un precedente terrible: la idea de que los militares pueden imponerse a los civiles. Básicamente, Santa Cruz y sus hombres le dijeron al Congreso: su junta no sirve, sáquenla ya. Y de esa crisis, de ese primer golpe, nace una solución impuesta a la fuerza: la figura de un presidente. Uno solo. Al Congreso no le quedó otra. Tuvo que ceder a la presión y nombrar al primer presidente de la historia del Perú. ¿Y quién fue? José de la Riva Agüero. Este nombre es dato fijo de examen. Ojo, Riva Agüero no fue elegido por el pueblo, fue impuesto por el ejército. Pero, con todo y eso, es nuestro primer presidente. Para recordar sus obras principales, les doy un truco facilito: la mnemotecnia EEB. E de empréstito, porque consiguió un préstamo de Inglaterra que era vital para la guerra. E de escuadra, porque creó la primera marina de guerra del Perú. Y B de Bolívar, porque él gestionó su llegada. EEB. ¡Facilito! Pero siempre hay un pero en esta historia, ¿verdad? A pesar de que hizo cosas importantes, Riva Agüero tropezó con la misma piedra que la Junta. Organizó la segunda campaña a puertos intermedios y, sí, adivinaron, fue otro desastre militar. La historia se repetía. Y este segundo fracaso ya fue la gota que derramó el vaso, llevó al país al borde del colapso. Si el Motín de Balconcillo les pareció caótico, agárrense, porque lo que vino después fue una locura. El país literalmente se partió por la mitad. Aquí el caos llega a un nivel de telenovela. El Congreso en Lima, ya harto, destituye a Riva Agüero y nombra un nuevo presidente, José de Torre Tagle.
¿Y qué hace Rivagüero? ¿Se va a su casa tranquilo? Para nada. Se va a Trujillo, arma su propio gobierno y dice: el presidente sigo siendo yo. Increíble. El Perú tenía 2 presidentes al mismo tiempo. Y a ver, ¿quién se aprovecha de todo este lío? Pues el enemigo, obviamente. Mientras los peruanos se peleaban entre ellos, los realistas dijeron gracias, avanzaron y nos ganaron de nuevo en la batalla de Cepita. La división nos estaba costando la independencia. Y lo más increíble es la velocidad con la que pasó todo. Piénsenlo. En septiembre del 22 se instalaba el Congreso con toda la esperanza del mundo. Y para junio del 23, el país estaba fracturado con 2 presidentes. Fue un verdadero torbellino que casi destruye la República antes de que aprendiera a caminar. Ahora, aquí viene la gran ironía. Mientras el país se caía a pedazos, el Congreso seguía trabajando y terminó la primera Constitución del Perú. Era de noviembre de 1823, un documento súper liberal, avanzado para la época. El único problema es que nació muerta. Y la pregunta es lógica, ¿no? ¿Para qué tanto esfuerzo, tanto debate, tanto trabajo, si al final ese papel no se iba a usar? La respuesta tiene nombre y apellido: Simón Bolívar. Él ya estaba en Perú, y su lógica era simple. Para ganar esta guerra necesito poder total, casi de dictador. Esas ideas de la Constitución sobre dividir el poder y derechos civiles le estorbaban. Así que, sin más, se suspendió su aplicación, a un cajón. Bueno, después de toda esta montaña rusa de eventos, vamos a lo concreto. Vamos a destilar todo en los datos esenciales, los hacks que hay que dominar sí o sí para cualquier examen. Mucha atención aquí. Son 3 ideas, solo 3. Si se quedan con estas 3 cosas, ya entendieron lo más importante de todo este periodo. Número 1. El motín de Balconcillo. Fue el primer golpe de Estado y de ahí salió el primer presidente, Rivagüero. Listo. Número 2. El caos de 1823. ¿Qué fue eso? El momento en que tuvimos 2 presidentes. Y número 3. La Constitución de 1823. La primera, muy bonita, pero que nunca se aplicó. ¿Por qué? Por Bolívar y la guerra. Facilísimo. Golpe, 2 presidentes y Constitución guardada. Y cerramos con esta reflexión. El panorama era desolador. El país quebrado, el primer intento de gobierno propio había sido un fracaso total y la ley máxima estaba en un cajón. El escenario estaba servido para que llegara alguien a poner orden. Un salvador. O quizá un dictador. Pero bueno, esa es otra historia. Mentora Academias. Tu futuro empieza aquí.